Hola, mis estimados estudiantes. Hoy les voy a comentar sobre la clase magistral número 4. He estado con bastante gripa en los últimos 15 días. Me ha impedido hacer la grabación correspondiente. He tenido problemas en la garganta y tos frecuente, lo que me ha hecho que hasta ahorita voy a intentar volver a hacer la grabación. Así que me tengan paciencia en el momento si me da un ataque de tos. Me tenga un poquito de paciencia. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema número 4, rocas sedimentarias. Este es nuestro diagrama de ciclo de rocas, donde en la anterior ocasión habíamos visto el magma, habíamos visto algo de la roca ígnea. Hoy vamos a hablar sobre el sedimento, que es nuestra materia principal para generar nuestra roca sedimentaria. En este diagrama que les estoy mostrando el porcentaje relativo de rocas sedimentarias, donde estamos viendo que las arcillolitas y limolitas conforman el 70% de estas, seguido de un porcentaje 15% de areniscas, un 10% de calizas y otros menos del 5%. Las arcillolitas y limolitas son unas rocas difíciles de trabajar desde el punto de vista geotécnico. Son rocas que tienen poca resistencia, tienden a romperse en lajas, a meteorizarse de manera abrupta muy rápido. Y nosotros tenemos sectores donde aflora una gran proporción de este tipo de rocas. Tenemos el caso del túnel asociado a la Ruta del Sol. Este túnel tuvo que atravesar sectores donde tenían este tipo de rocas. Lo que comentaban es que a medida que iban perforando, estas rocas iban lajándose, rompiéndose y cayendo por bloques. En otros países tienen la posibilidad de no trabajarlas y de hecho las normativas europeas habla de que si usted se encuentra en el terreno este tipo de roca, procure y evítelo. Aquí no lo podemos hacer. Entonces hay una línea nueva de investigación o reciente sobre este tipo de rocas donde se está analizando desde el punto de vista geotécnico y pues bueno, tenemos que trabajar con este tipo de rocas. Esta imagen les muestro un afloramiento de rocas sedimentarias donde lo que estamos viendo son capas de rocas, estratos, como ya lo vamos a ver más adelante, de un afloramiento típico de este material que vamos a ver hoy. Entonces, hoy vamos a hablar del sedimento, vamos a hablar de la clasificación, el tipo de sedimento y su origen, de las partículas sedimentarias, composición, tamaño, clasificación geotécnica, transformación de sedimento en roca, procesos de geodinámica externa, que estarían los estáticos y los dinámicos, ambientes sedimentarios de génesis y litificación, vamos a ver algo de registro estratigráfico, hablar de las estructuras sedimentarias principales, y ya de las rocas sedimentarias vamos a hablar de la clasificación, las rocas sedimentarias detríticas, alóctonas o alóctonas, rocas sedimentarias no detríticas o autóctonas y los fósiles. El latín sedimentum es un depositado. Son materiales intemperizados o meteorizados, acarreados del sitio donde se generó esa meteorización y depositados en otra parte como sedimento no consolidado. Estos pueden seguir meteorizándose y formando el suelo o transformándose en roca sedimentaria. Puede ser de dos tipos: detrítico, que consta de partículas sólidas, como esta imagen de aquí. Generalmente son fragmentos de minerales o fragmentos de rocas. Y el químico, que son compuestos de minerales que son precipitados, que son de origen químico y originados por esa meteorización y son precipitados químicamente. Tenemos una imagen sobre el origen de estos sedimentos. Tenemos una área fuente o cualquier roca preexistente. Cuando digo cualquier roca, estoy hablando de rocas ígneas, rocas metamórficas y de las mismas sedimentarias que están sometidas a un intemperismo o una meteorización química y a una meteorización mecánica. Cuando estos dos procesos ocurren, se generan diferentes elementos. Se pueden generar las gravas, las arenas, los limos y las partículas de arcilla, o se generan iones de suspensión en solución, que gracias a un proceso de transporte, estos pueden precipitar de la solución utilizada por los organismos, depositados en ambos lados, sedimentos químicos y sedimentos detríticos, sufrir un proceso de litificación y generar finalmente nuestra roca sedimentaria, ya sea química o sea detrítica. De las químicas, por ejemplo, la caliza, y la detrítica, la arenisca. Tenemos nuestra composición. Entonces,
A grosso modo, tenemos granos de minerales y fragmentos de rocas. Los granos de minerales que más pueden abundar son los que tienen dióxido de silicio y los que tienen carbonato de calcio. Se llamarán siliciclásticos o carbonoclásticos. Y los fragmentos de rocas serán polimíticos, es decir, de diferentes tipos de rocas, y se llamarán clastos. Vamos a hablar de los diámetros en milímetros. Mayores a 2 milímetros serán gravas, entre 1 y 16 y 2 milímetros serán arenas, entre 1 y 2 y 56 y 1 y 16 serán limos, y menor a este tamaño serán las arcillas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Desde la clasificación de geotécnica, hablamos de una clasificación corta donde tengo una fracción gruesa y una fracción fina, donde tenemos, dependiendo de la gruesa, la podemos ver a simple vista o con el uso de lupa, o la fracción fina, que necesariamente tenemos que hacerlo con un microscopio. Tenemos el sedimento, que será la grava, la arena, el limo, la arcilla. Si no reconocemos entre limo y arcilla, hablamos de lodo. Y las características en general están en la grava, conformada por diferentes fragmentos de rocas, y la arena y el lodo principalmente de granos minerales individuales, aunque también hay algo de fragmentos de rocas allí. Vamos a hablar que ese sedimento se va a transformar en una roca. Este proceso es gracias a una geodinámica externa. Y gracias a la geodinámica externa vamos a tener unos agentes geológicos externos que son los causantes de esas transformaciones y de ese modelado de esa superficie terrestre. Los principales agentes son la atmósfera, el viento, el agua, el hielo y los seres vivos. Estas acciones de esos procesos geológicos va a ser dos tipos de acciones, unos que son estáticos y otros que son dinámicos. Los estáticos serán la meteorización, los dinámicos serán la erosión, el transporte y la sedimentación. Cada uno de ellos lo vamos a ver en este instante. Aunque si hablamos de la meteorización y el intemperismo, vamos a tener una clase exclusiva que se va a llamar meteorización y suelo. Así que por el momento aquí solamente los voy a mencionar. Consiste en la alteración in situ de las rocas expuestas a la intemperie por acciones de estos agentes geológicos. Este proceso no se produce ni al mismo tiempo ni al mismo ritmo en todas las rocas. Factores climáticos y la composición mineral hacen que se hacen estos cambios. Esto está unido a que el factor determinante es el tipo de enlace y el elemento químico que constituye el mineral. Los enlaces de silicio y oxígeno son muy fuertes. Eso hace que sean muy resistentes a la meteorización. Es decir, una roca enriquecida de cuarzo, que es básicamente SiO2, será mucho más resistente que una roca rica en olivino. Las rocas con minerales resistentes se meteorizan menos que las que tienen minerales más sensibles. Eso está directamente unido a la serie de Bowen. Esta serie de Bowen nosotros la vimos ya en la clase de rocas ígneas, donde estamos hablando que en la cámara magmática hay una diferenciación magmática dependiendo de la temperatura. Cuando hay altas temperaturas, inicialmente se van a precipitar unos minerales que son máficos, es decir, que son ricos en hierro, magnesio y calcio. Y a medida que se va disminuyendo esta cantidad, va aumentando la presencia de elementos ricos que va en silicio, en sodio, en potasio y en aluminio, y eso hace que se nos generen una cantidad de minerales físicos. Esto es a temperaturas más bajas. ¿Qué me quiere decir? Que yo tengo a temperatura elevada unos minerales y a temperaturas bajas otros minerales. Los menos resistentes son los primeros, los de temperaturas más elevadas, y los más resistentes son los últimos a temperaturas bajas. El cuarzo, la muscovita, el feldespato potásico, por ejemplo, son más resistentes que el olivino, el piroxeno y el anfibio. Dos tipos básicos de meteorización en temperismo sería la física y la química. La física no implica cambio de composición de la roca y la física sí produce cambio en la composición. Este tema, como les digo, lo vamos a ver un poco más profundo en la clase de meteorización y suelos. Vamos a hablar de esos procesos dinámicos. Los materiales meteoriales pueden sufrir dos procesos: ser separados del lugar de la meteorización por la acción de alguno de sus agentes geológicos transformadores, que esto se denomina erosión, y es un proceso dinámico que ha unido al proceso de transporte. Si se quedan en el lugar de origen, pueden ser colonizados o retrabajados por seres vivos, mezclarse con materia orgánica y sufrir transformaciones denominadas la edafogénesis, es decir, originar el suelo. Como les digo, esto lo vamos a ver un poco más adelante en otra clase magistral. Vuelvo y digo, los procesos dinámicos están unidos a esos agentes geológicos externos, como es el viento, el agua, la gravedad
y el hielo. Si vamos a hablar de la erosión, esto depende básicamente de la energía solar, donde tenemos el proceso erosivo, movilización de los materiales que se han desgradado por la meteorización, causado por estos agentes externos, donde yo aquí tengo un proceso erosivo continuo, donde yo inicialmente tengo una partícula que empieza a generar ese proceso erosivo hasta que se ensancha. Esos agentes, dependiendo de quién sea ese agente, pueden tener diferentes. La lluvia será la erosión pluvial, los ríos serán una erosión pluvial, el oleaje y la corrientes marinas su erosión marina. Este es un ejemplo de una erosión marina. Flujos de masas y deslizamientos será por gravedad y agua. El hielo será una erosión glaciar y el viento será una erosión eólica. Si vamos a discriminar cada uno de estos tipos de erosiones por el viento, voy a tener elementos que van a estar en suspensión, en saltación o en rodadura y generando fuerzas de fricción y levantamientos de las partículas sobre el suelo, desprendiéndolas, transportándolas y depositándolas. La erosión por la lluvia son las gotas que impactan sobre ese suelo que puede estar desnudo y mover las partículas a una distancia realmente sorprendentes. De hecho, esta es una grave erosión que se genera cuando se tiene precisamente un suelo que no está protegido por una capa vegetal. Tenemos erosiones laminares y erosión en surcos. En laminares las corrientes superficiales de agua producen un desprendimiento de estas capas por ese proceso de escorrentía. Las erosiones en surcos, si aumentando esa erosión, ese proceso de escorrentía, se generan pequeños flujos en pequeños canales, como los que teníamos aquí, que se profundizan, generando una serie de surcos semiparalelos. Erosión por afloramiento de agua, donde yo aquí tengo ese afloramiento de agua a medida que va percolando esa agua a lo profundo en el sustrato, se va generando unos surcos donde va a transportarse el agua. Esto va a generar cavernas y cárcavas. Y la erosión interna es un flujo de agua un poco más poderoso o más potente, transporta partículas formando cavernas dentro de la Tierra. Esto a veces y se ve mucho en cavernas asociadas a rocas carbonáticas. Esto es un proceso, como lo hemos visto, gradual. Vamos a llegar a un proceso un poco mayor, que será la erosión en cárcavas. Se puede profundizar formando canales profundos y estos canales se generan cárcavas y son muy difíciles de suspender estos agentes o estos procesos erosivos. Erosión en cauces, erosión fluvial. Ya veremos un poco cuando veamos geomorfología, la clase magistral, donde vamos a ver algo de los ríos y vamos a hablar algo de esos procesos erosivos, donde puede ser la erosión y donde puede ser la depositación. Erosión por oleaje, las olas al ascender y descender la superficie producen desprendimiento y transporte de estas partículas. La erosión en masa, los deslizamientos, que bueno, esto aplica a terrenos un poco mayores, donde hay unos ciertos factores que generen estos deslizamientos. Vamos a tener una clase magistral que se llama fenómenos de remoción en masa. Vamos a ahora sí a hablar del transporte. El traslado de los materiales erosionados desde la erosión hasta su depósito necesitamos una cuenca de sedimentación. Este transporte lo llevan a cabo los agentes geológicos externos, en especial el agua, el hielo, el viento y los seres vivos. Hay dos tipos de transportes. Está el transporte selectivo, donde estos agentes lo que van a transportar según la masa y el tamaño de estos, lo lleva principalmente el viento y el agua, su principal agente transportante, y la capacidad de transporte de los ríos depende de la pendiente y del caudal de agua que lleve el río. Entonces, tenemos las formas de transporte selectivo en el agua. Tenemos suspensión, flotación, saltación, rodadura, raptación y disolución. Dependerá obviamente de la densidad del material. Suspensión, los materiales menos densos quedan suspendidos en el seno del agua. Flotación son los que llegan a flotar. La saltación son de tamaño medio, las partículas que son empujados por el agua y por el viento. La rodadura, los materiales rodan empujados por el agua y el viento, se originan cantos rodados. La raptación son pesados y solamente pueden como arrastrarse en el suelo o en el fondo. Y la disolución, los materiales que se transportan que son capaces de disolverse en el agua. De este ejemplo tenemos las sales, por ejemplo. Tenemos otro transporte que es el no selectivo, que precisamente los materiales se transportan de igual manera sin tener nada que ver la masa y el tamaño. En este tenemos el agente transportes en glaciares, donde esa acumulación de nieve
hace que se pueda portar grandes masas de materiales y esto ocurre en zonas donde obviamente tenemos puntos de nieve y cuando se genera un desprendimiento, esto se llama una morrena. Estas morrenas generan una gran superficies erosivas. Esto lo vamos a ver también un poco mejor cuando veamos geomorfología. Otro es el transporte en torrentes. Los torrentes son surcos de agua, como los que vemos acá, de manera que son intermitentes, es decir, el flujo de agua no es continuo. Se forman unas zonas en pendientes por deshielo y tienen una gran capacidad erosiva. Y el transporte, ya que estas se hablan de materiales que cuando llueve se inunda, son erosionados y transportados por el agua. Esto se está generando, pues está la geomorfología, donde tenemos las zonas de recepción de sus arroyos iniciales, los canales de desagüe y finalmente tenemos un cono de eyección, donde aquí es donde se depositan ya estos materiales. Tenemos el primer ejercicio de control número 1, en masa, que posee mayor capacidad de transporte, un huracán o el agua de escorrentía. El agua por su densidad, el viento por su velocidad, el agua por su viscosidad, va a depender del tamaño de las partículas transportadas. Tenemos el ejercicio de control número 2 en la siguiente imagen. El transporte se realiza por transporte químico, rodadura, saltación, suspensión, arrastre. Entonces elijan, muchachos, y respondan los dos primeros. Bueno, vamos ahora a hablar de la deposición o depositación y la sedimentación. La sedimentación consiste en el depósito de los sedimentos, generalmente por la pérdida de capacidad de transporte de ese agente que lo venía transportando. Otras veces es consecuencia de factores químicos e incluso biológicos. El depósito de los sedimentos se produce en zonas hundidas en la superficie terrestre llamadas cuencas. Con el tiempo, los sedimentos se originan una roca sedimentaria, que pues es nuestro tema de hoy. Existen diferentes tipos de sedimentación. Una sedimentación detrítica se origina cuando se produce un depósito de minerales sólidos arrastrados por ese agente geológico que ha perdido su energía y por tanto su capacidad de transporte. En este caso, se va a generar de una forma instantánea, sin ningún tipo de selección. Si la pérdida de capacidad de transporte es progresiva, como ocurre en una corriente de río, se produce selección de materiales de tal forma que primero se depositan los más gruesos y por último los más finos. Esto lo vamos a ver un poquito ilustrado en una imagen sobre la estratificación gradada. Esta forma de sedimentación origina las rocas sedimentarias detríticas. Esto es lo importante de este tipo de sedimentación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un río, ¿cómo será? En la parte alta del río, donde tenemos un transporte de materiales tamaño bloque. En la intermedia voy a tener tamaños arena, gravas y arenas, y en la parte baja o en la parte ya de desembocadura, donde la pendiente ya casi que es cero, voy a tener depósitos de limos y arcillas. Entonces tenemos otro tipo de depositación, que sería la química. Se produce como consecuencia de las reacciones químicas que provocan las precipitaciones de sales transportadas en esa disolución. Esta reacción puede ser debida a los factores de pH, temperatura. Esto va a generar nuestras rocas carbonatadas, que son las calizas y las dolomias. Una sedimentación evaporítica, que es una tipo especial química que se produce principalmente en climas áridos, cuando se evapora esa agua que era la que transportaba esa sal. De ahí se originan las calizas, los yesos y la lita. Y viene una orgánica, que es la acumulación de los restos de seres vivos, como exoesqueletos y caparazones, donde están compuestos de calizas, y también ocurre cuando hay una alta contenido de materia orgánica en un ambiente sin oxígeno, se transforma y se produce el carbón o el petróleo. Tenemos nuestro ejercicio de control número 3. ¿Cuál de las siguientes frases es más correcta? Los procesos geológicos externos se producen gracias a la acción de los agentes geológicos externos. O los agentes geológicos externos se producen gracias a la acción de los procesos geológicos externos. Vamos a hablar dónde podemos encontrar estos tipos donde se está transformando este sedimento roca. Eso se llama el ambiente sedimentario. ¿Dónde se acumulan estos sedimentos? Son esos lugares. Cada uno se caracteriza por tener unas condiciones físicas, químicas y biológicas. Dado cada sedimento contiene pistas sobre el ambiente en el cual se depositó, las rocas sedimentarias son importantes para la interpretación de la historia geológica de la Tierra.
Tenemos diferentes ambientes, el continental, el transicional, el mixto o el marino, dependiendo de donde nos encontremos. Este será el continental, este será el transicional, el mixto y este será el marino. Aquí lo vemos un poco más reflejado, tenemos los continentales asociados a unos ambientes, los mixtos y los marinos. ¿Quiénes son? El continental será sistemas principales como el fluvial, el desértico, el lacustre, el glacial, el volcaniclástico. Transicional o mixto, deltaico, lagunar, estiario, playa, barreras de arena, planicies de mareas. Y el marino, plataforma carbonatada, plataforma siliciclástica, abanico submarino y planicies abisales. Esto también nos tiene que indicar si tenemos un ambiente sedimentario, vamos a tener un tipo de roca especial. Los ambientes continentales tenemos arcosas, que son rocas ricas en feldespatos. Ambientes mixtos o intermedios serán las litoareniscas, donde tenemos rocas que tienen fragmentos de rocas, o rocas ricas en cuarzo, como son los de mar, los de playa. Y cuando ya tengo ambientes oceánicos o profundos, voy a tener areniscas arcillosas, arcillolitas arenosas, grahuacas, con muchas matrices. Ahora vamos a hablar del término de diagénesis y litificación. El término diagénesis, dia, cambio, génesis, origen. Es un término colectivo para los cambios químicos, físicos y biológicos que tienen lugar después del depósito de estos sedimentos y durante y después de la litificación. Para que ocurra la diagénesis hay que tener que existan ciertas condiciones superficiales y de profundidades a unas temperaturas que alcanzan unos 250 grados centígrados y una presión que llega hasta 1.5 kilobares, que para algunos autores puede ser un poco mayor. Más allá de estos umbrales se dice que hay metamorfismo y esta será nuestra clase siguiente, donde yo aquí tengo el proceso diagenético y si yo supero tanto la temperatura como la presión, voy a tener ya el origen de rocas metamórficas. Factores que influyen sobre la diagénesis. Primero, el tipo de roca sedimentaria, textura, composición, porosidad y permeabilidad. Características de los cuerpos sedimentarios, ambiente sedimentario y clima, tipos de organismos y procesos biológicos si existieron, tiempo geológico de residencia, profundidad, temperatura, presión, propiedades de las aguas intersticiales como el pH, porcentaje redox y sales disueltas. Donde yo aquí tengo mis granos iniciales, va a generar una roca sedimentaria que será los factores que influyen para que se genere esta roca sedimentaria. Entonces, tenemos los procesos diagenéticos donde tengo la compactación, la cementación, la recristalización, el reemplazamiento, la disolución y la autogénesis. Entonces, estos dos los voy a hablar un poco más profundo. Compactación, más adelante, colapso de los espacios vacíos, poros, producto principalmente de la presión, puede ocurrir compactación mecánica, física o química, incluyendo una deformación o reorientación de los granos. Cementación, crecimiento, precipitación de minerales en los poros, puede ser de origen primario o secundario, recristalización, disolución seguida de precipitación y que involucran cambio en el tamaño de los cristales originales. Reemplazamiento, cuando un mineral autogénico químicamente diferente al otro preexistente reemplaza al que estaba inicial. Disolución, destrucción de un material por interacción de los fluidos intersticiales y autogénesis, crecimiento de minerales en situ. Entonces, dentro de la génesis se incluye la litificación, que es el término que se refiere a los procesos mediante los cuales los sedimentos no consolidados se transforman en rocas sedimentarias sólidas. Litos, piedra, hacer una piedra. Los procesos básicos son la compactación y la cementación, que ya los hablé un poquito hace un rato. Este proceso consiste en la pérdida, entonces vamos a hablar de la compactación. Pérdida del volumen del sedimento y la reducción de la porosidad producidos por la sobrecarga o esfuerzos tectónicos. Entonces, la compactación inicial conduce a la pérdida de agua y satura los sedimentos y a un incremento en el empaque de los granos. La presión litostática logra extraer el agua de los poros. Llega esto a ser un reordenamiento simple, reduce la porosidad desde 47.6 a 26. Las partículas son forzadas a apretarse y a reducir los poros. Es lo que ocurre. Entonces, la compactación es producida por la presión litostática y la sobrecarga y se representa como reordenamiento mecánico, donde yo aquí tengo un elemento y aquí tengo el otro ya está sufriendo una compactación. Está más apretado, los recubrimientos de granos flexibles como las micas,
la deformación rígida, la deformación dúctil y plástica en clastos blandos. Entonces aquí yo tengo, voy a tener esa deformación. Y a la medida que yo compacto, aquí voy a tener menor compactación y aquí voy a tener una mayor compactación. Donde yo aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo el cuarzo es el gris claro, el espato gris oscuro, los fragmentos racos serán estos que tienen un achurado, las micas, donde yo tengo granos que todavía son originales, flotando, con contactos flotantes o puntuales, como sería aquí. Empieza a generarse esa compactación donde se va reordenando y reempacando todo, orientando todos los granos, fracturamiento interno de algunos de ellos. Cuando ya llega a un proceso de compactación un poco mayor, se empieza a presentar una cementación, se empiezan a unir los granos y esto se llama contactos suturados entre los granos de cuarzo. Entonces, en general, antes de la compactación y a una mayor compactación, tengo primero granos flotantes o clastos flotantes que empiezan a generar contactos tangenciales entre ellos a medida que se compactan. Cuando ya se están compactando tenemos contactos cóncavo-convexos y un pocos espacios intergranulares se van disminuyendo. Cuando ya tengo una mayor compactación tengo contactos suturados entre los granos. Obviamente esto hace que se reduzcan estos poros. Una roca que tiene entre un 50 y 60% de agua, esa presión hace que se expulsa el agua del poro y el agua ya contenida pasa a un 10 a un 20%. Vamos a ver cómo esa porosidad va a cambiar. Si yo tengo una arena limpia y uniforme, tenemos entre un 25 y 45%, una grava limpia y uniforme, que sería esta figura A, entre el 25 y el 45%. Una arena y una grava mezclada sería esta, mayor al 15%. La limo y arcilla depositada entre el 40 y el 90%. Limo y arcilla compactada y deshidratada ya llega a ser entre un 33 y un 20%. Y si esto lo comparamos con la arenisca, que sería ya la roca sedimentaria, tenemos un 4% a un 30%. Una lutita, que sería el limo de arcilla formado de roca, entre el 20 y el 40%, y la caliza, que es un tipo de roca de origen químico, tendrá entre un 1 y el 20%. Vamos a hablar de la cementación. Es el relleno de los espacios porosos de origen primario o secundario. Es uno de los cambios diagenéticos más comunes que produce la rigidez y la consolidación, uniendo las partículas unas con otras. Es decir, aquí tenemos este cemento de acá. Puede ocurrir simultáneamente con la sedimentación o bien el cemento puede ser introducido a un tiempo posterior. Aquí los granos, los fragmentos con los espacios vacíos y aquí ya empieza el cementante. Los principales cementantes son el cementante dolomítico, el cementante de calcita, el cementante de sílice, el cementante de óxido de hierro y siderita. Vamos a tener aquí esos granos sueltos y vamos a tener unos iones que van precipitando y van percolando hasta encontrar estos granos sueltos. Estos iones están ricos o enriquecidos en un ion específico. Los iones disueltos logran precipitarse para formar el cementante entre los granos. Un resumen, primero tendría, para que se transforme ese sedimento en roca, una acumulación de sedimentos. Segundo, voy a tener una compactación, donde gracias a esta compactación voy a tener una pérdida de agua. Y finalmente voy a tener una cementación. Las sustancias que están disueltas en el agua se unen y forman un cemento que sella los poros o los huecos que hay entre las partículas, transformando esto en una roca sedimentaria. Aquí hay otra imagen ilustrativa. Tenemos los sedimentos, va a haber una compactación, va a haber mayor compactación, va a haber una cementación y hasta generar nuestra roca sedimentaria. Esto es lo que ocurre en el proceso de litificación en materiales arcillosos y en materiales donde tenemos tamaño arena. Tenemos nuestro sedimento y nuestra roca. Litificación en shales, donde tenemos nuestros lodos, materiales arcillosos, tamaño arcilla, que en el momento que se compactan, pierden pues poros y se reorientan. Estos serán las areniscas donde tenemos nuestras partículas tamaño arena,
nuestros poros, hay una compactación y finalmente hay una cementación. Entonces, tenemos estos procesos sedimentarios que ocurren por agentes externos y va a generar primero una meteorización, que el producto, si ya no se transporta, voy a tener el suelo. Si hay una erosión y un transporte, voy a tener un sedimento. Después, si hay una depositación y una sedimentación, voy a tener depósitos no consolidados. Y finalmente voy a tener una litificación y una génesis donde tendré rocas sedimentarias. Ejercicio de control número 4. Si no hubiera procesos geológicos externos, ¿qué ocurriría con el relieve de la Tierra? Sería un relieve sin resaltes, dependería de los procesos geológicos internos y sería muy abrupto. Dependería del clima y sería similar al actual. No influiría para nada mientras hubiera energía solar. Ejercicio de control número 5. La diferencia entre un sedimento y una roca sedimentaria se debe a la recristalización, la neoformación de minerales, la compactación y cementación, solo a la compactación. Vamos a hablar de algo que se llama registro estratigráfico y de la estratificación. Si un sedimento llega y se deposita en la cuenca y este logra formarse roca gracias a ese proceso de litificación, generarán una capa. Esas capas serán lo que llamamos estratos. Y cada estrato me está representando una época geológica donde pasó todo para que se generara esa roca sedimentaria. Existen dos principios sencillos que se utilizan para interpretar los eventos geológicos a partir del registro de estas rocas sedimentarias. El primer principio es el principio de la horizontalidad original. Establece que los sedimentos son depositados como estratos horizontales. Si una secuencia de capas sedimentarias de roca está plegada o inclinada, nos está diciendo que hubo una deformación por esfuerzos tectónicos. Después de que estos fueron depositados, después de que esta roca sedimentaria o el sedimento depositó. El otro principio es el principio de superposición. Establece que una sucesión de estratos, los que están más abajo son los más antiguos y los que están más arriba son los más modernos. Entonces tenemos el basamento, primero está el basamento o la cuenca, primero vino el estrato número 1, después vino el estrato número 2 y finalmente llegó el estrato número 3. Estos dos principios permiten ver un conjunto vertical de estados llamados sucesión estratigráfica como un registro cronológico de la historia geológica de la región. Pero nosotros, los geólogos, también nos estamos basando de dar una edad de ese registro geológico gracias a los fósiles para determinar las edades de las capas. Donde yo tengo un fósil que es representativo de una edad específica, está inferior a otro que está representando otra edad y así sucesivamente. Esto lo llamamos registro estratigráfico gracias a los fósiles. Ahora vamos a hablar de las estructuras sedimentarias. Hay diferentes tipos de estructuras sedimentarias depositacionales o primarias, estructuras sedimentarias erosionales, estructuras sedimentarias postdeposicionales y estructuras sedimentarias de origen biológico. Por la envergadura de la clase y porque esto es un tema de sedimentología, dada a nosotros como los geólogos, yo solamente voy a nombrar unos ejemplos de las depositacionales y de las de origen biológico. Entonces, las estructuras generadas por flujos de corriente serán las primeras, donde tenemos laminación planar, ondulitas y laminación cruzada, dunas y estratificación cruzada, estratificación Fleischer ondulosa y lenticular y estratificación gradada. Aquí tenemos una imagen donde estaría cada uno de estos tipos de estructuras. Entonces, esta será la laminación plano paralela lenticular. Aquí hay otro ejemplo de la plano paralela. Simplemente se colocaron esos sedimentos paralelos a los anteriores. Tenemos las ondulitas, donde se está mostrando inclusive la dirección del flujo. Esto se da en corrientes marinas y en corrientes fluviales, en ríos, donde tenemos una energía y nos está diciendo la energía también, nos está generando algo también de las muy asociado a las dunas, en lo que se pueden ver en los desiertos, donde también estas dunas nos están mostrando la dirección del viento. Aquí sería la corriente del agua. Entonces aquí vemos diferentes ejemplos de estas ondulitas. Esto es de la formación Umir, Valle Medio de Magdalena. Estratificación cruzada,
donde tenemos ambientes sedimentarios, arenas de ríos, estuarios, deltas, ambientes marinos en general. Entonces yo tengo donde los diferentes cambios de dirección de corriente hace que se genere una estratificación cruzada, la línea que viene y la línea que va de material. Imagínense estando en la playa, como ven ese arrastre de que se va y se devuelve mar. Es esa estratificación la que se generará. Estratificación flácer, ondulosa en el mar, ambientes planicies de mareas, se acumulan lodos en marea alta, en planicie intermareal, short force entre tormentas, ríos de planicies de inundación, capas de arenas con dulitas con depositadas intermitentes con capas de lodo. Entonces, ¿dónde tenemos esos lentes? Aquí tenemos esa lenticular y aquí tenemos otro ejemplo de esa estratificación. Tenemos la estratificación gradada, que está dada por el tamaño de las partículas, esa variación. Y hay dos tipos, una gradación normal, donde yo tengo primero los materiales gruesos, después voy a tener, es decir, gravas, después voy a tener arenas y después finalmente voy a tener arcillas. En la de estructuras sedimentarias de origen lógico se llaman fósiles, traza o ignofósiles, donde yo tenía material lodoso donde estuvo el organismo haciendo sus cavernas, sus habitáculos, o simplemente donde se arrastraba. Eso se ve muy bien en la superficie o en los estratos. Entonces aquí tenemos muy bien esos fósiles traza y esos ignofósiles acá. Ahora, vamos a seguir con nuestras rocas sedimentarias ya cuando se ha pasado ese proceso de litificación y vamos a hablar de la clasificación. Como hemos visto desde la roca ígnea, la roca se clasifica según dos criterios: la composición, que son los minerales que lo conforman, y la textura. Esta textura está determinada por el tamaño y la forma de las partículas que conforman cada roca. Entonces, tenemos para la clasificación de rocas sedimentarias, según Seeley, en el 2000, tenemos, dependiendo de ese origen, dos grupos y clases. El grupo 1 serían los alóctonos o detríticos. Serán los depósitos terrígenos, arcillas, arenas y conglomerados. Depósitos piroclásticos, cenizas, tobas, arenas vulcanoclásticas y aglomerados. Estos depósitos piroclásticos no los voy a mencionar en la clase, simplemente no los voy a detallar, simplemente se los menciono. Y sedimentos autóctonos o no detríticos, precipitación química de las evaporíticas, por ejemplo, precipitación biogeoquímica, carbónica calcáreas y depósitos residuales de latas y bauxitas. Entonces, las rocas sedimentarias se clasifican en rocas detríticas o alóctonas y rocas no detríticas o autóctonas. Dentro de las detríticas o alóctonas tenemos los conglomerados. Sus clastos tamaño gravas tienen un diámetro mayor de 2 milímetros. Las areniscas, sus clastos llamados arenas, tienen un diámetro comprendido entre 0,06 milímetros y 2 milímetros. Y las arcillolitas, sus clastos lodos o limos, tienen un diámetro inferior a 0,06 milímetros, es decir, son microscópicos. Aquí hay algo que aclarar. Cuando estemos hablando de roca, hay que darle el adjetivo ita o isca. Entonces, yo no voy a hablar que voy a tener una roca arena, voy a tener una roca arenisca. No voy a tener una arcilla, voy a tener una arcillolita. De las no detríticas y autóctonas, tenemos, por ejemplo, las rocas carbonatadas, compuestas por carbonatos, son los abundantes las calizas y las dolomias. Y las rocas salinas o vaporíticas se comprenden de sal vueltas. Entre ellos tenemos el yeso, la lide y la silvina. Aquí habría otra columna para otras tres columnas para las rocas fosfáticas, las rocas silíceas y las rocas carbonóseas. Pero pues esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a comenzar con las detríticas o alóctonas, formadas por fragmentos de distintos tamaños. En ellas se distinguen componentes. Clastos, granos o detritos son los fragmentos más gruesos, que serían todos estos de aquí. Acá. Las matriz son los fragmentos más pequeños situados entre los clastos grandes. Sería estos de acá. Y el sedimento es la sustancia que precipita y una todos los componentes. Sería este de acá. Clasificación de las rocas detríticas. Textura, el grueso, el medio, el fino y muy fino. Nombre del sedimento, grava, arena, limo y arcilla. Nombre de la roca, conglomerado, brecha, arenisca, limolita y lutita.
Según el tamaño de los clastos, las rocas detríticas se clasifican en 3 grupos: conglomerados, areniscas y arcillolitas. Lo importante es el tamaño del grano. Tenemos los conglomerados urruditas, como les dije, fragmentos superiores a 2 milímetros. Los conglomerados, sus clastos son redondeados, mientras que las brechas, sus clastos son angulosos. Esta será la brecha, esta será el conglomerado. Aquí tenemos afloramientos de estos depósitos de gravas, de conglomeráticas, donde tenemos, por ejemplo, los gravas de tamaño fino, gruesos, muy gruesos. Las areniscas, estos poseen un diámetro entre 2 y 0,6 milímetros. Están cementadas o tienen matriz. Aquí tenemos nuestras un afloramiento de rocas sedimentarias, de areniscas. Esta es la formación contacto de Girón Los Santos en la vía Jordán Santander. Estas son areniscas, son potentes. Las areniscas normalmente son en estratos gruesos. Aquí tenemos la formación Guadalupe Superior, donde estos nuestros cerros orientales, donde tenemos estas geomorfologías abruptas, donde están compuestas por areniscas. Tenemos las arcillolitas, limolitas, lodolitas, shales o lutitas. Son rocas detríticas de grano muy fino, inferior a 0,6 milímetros. Están cementadas por precipitación química, su porosidad puede llegar a ser inferior al 10%. Las limolitas, partículas entre 0,02 y 0,06 milímetros. Y las arcillolitas, partículas menores a 0,0 milímetros. Aquí hay unos términos que hay que tener claros: lodolitas, arcillolitas y lutitas y shales. Lodolitas, término genérico para designar indistintivamente las arcillolitas y las limolitas. Esto es cuando no se logra determinar, y esto es en campo, sobre todo cuando uno está haciendo allá pruebas y no puede determinar entre 0,02 milímetros y 0,06. Se utiliza el término logra. O cuando son proporciones similares. La arcillolita, arcilla endurecida que no presenta laminación o fisilidad, como lo es la lutita. La lutita o shales, roca sedimentaria laminada de grano fino formada por la consolidación de arcillas y limos. Se caracteriza por su contenido abundante de arcilla, su estructura finamente laminada, que le confiere fisilidad, o sea, que yo lo puedo abrir en láminas, paralelos a la estratificación. Si estamos hablando, ustedes normalmente en ingeniería asocian a lutita a todo este tipo de rocas de grano muy fino. Y aquí hay un error y hay que diferenciar muy bien si estamos hablando de lodolitas o de lutitas o de arcillolitas. Tuve la experiencia de ver una tesis donde se estaba trabajando una roca, y normalmente ustedes le llaman lutita algo negro. Esta roca era también negra, era oscura, pero resultó ser una roca caliza. Entonces estamos nombrando rocas lutitas indistintivamente sin tener en cuenta realmente quién es el tipo de roca que estamos analizando. Estas son liditas, son, como les llamábamos, panelitas, formación planers, o estas que son las, ahí sí vistas los shales o las lutitas, ya vistas aquí, donde se ven que se degradan muy fácilmente. Vamos a hablar de la composición de estas rocas detríticas. Tenemos los granos minerales detríticos, cuarzo, el mineral más común en las areniscas y limolitas, los feldespatos se encuentran dentro de la meteorización química, no han sido muy intensa, minerales accesorios, micas, minerales pesados, zircón, apatito, turmalina y otros minerales como óxido de hierro. Tenemos fragmentos líticos, fragmentos de roca ígnea plutónica, ígnea volcánica, metamórfica y sedimentaria, partículas biogénicas que, como conchas de moluscos, normalmente están compuestas por carbonato de calcio. Pero si los fragmentos constituyen más del 50% de la roca, ya la tenemos que trabajar como una caliza, que es otro tipo de roca. Minerales autigénicos son aquellos minerales cuyos cristales crecen en determinado ambiente sedimentario. El principal es la glauconita, y nos está diciendo que esa roca se precipitó en ambientes marinos someros. Aquí tenemos la composición química de la sílice, los diferentes feldespatos, las micas que podemos encontrar, las arcillas, los carbonatos. Las arcillas estarían en la matriz, los carbonatos, las evaporitas, los minerales de procedencia orgánica y los minerales pesados.
Hay diferentes tipos o cuadros de clasificación dependiendo del autor. El más importante es el de Petitjohn, donde tenemos un triángulo, donde tenemos en cada esquina un 100% de cuarzo. Aquí sería el 100% de fragmentos de roca y aquí sería el 100% de feldespatos. Si yo tengo una roca 100% de cuarzo, será una cuarzo arenisca. Si yo empiezo a bajar y tengo ya rocas, será una litoarenita. Si yo tengo roca rica o 100% hasta el 25% de feldespato, será una arcosa. Si yo tengo una roca entre el 25 y el 5 de cuarzo y tendré una subarcosa, y si no será una sublitoarenita, dependiendo del lado que me encuentre del triángulo. Estos serán las arenitas. En las grahuacas está relacionado con el contenido de matriz. Si aumenta el contenido de matriz, será una grahuaca. De cuarzo grahuacas feldespáticas, grahuacas líticas, y finalmente lutita si aumenta el 75% de solo matriz. Ejercicio de control número 6 indica las siguientes afirmaciones: verdadera o falsa. Las brechas son rocas originadas en cuencas sedimentarias continentales tras un transporte corto y poco selectivo. ¿Verdadero o falso? Completa la frase. La fracción detrítica que rellena los huecos entre los clastos se denomina. Vamos a hablar hablamos ahora de la textura. Los tamaños de los granos. Vamos a hablar que el tipo de cómo será el tamaño del grano, la redondez y esfericidad de los granos, la selección de los granos, la porosidad y la madurez de los sedimentos nos está relacionando a la textura de la roca. Si vamos a hablar de los tamaños, obviamente estamos diciendo si es arena, si es grava, si es arcilla. De esto vamos a usar la escala de Udent-Wedgwood, donde de Udent-Wedgwood tenemos arcilla fina, media, gruesa, limo muy fino, medio grueso, arena muy fina, media, gruesa, guijarro grueso, muy fino, medio grueso, cantos y bloques. Esta difiere un poquito con la serie granométrica que se usa, por ejemplo, en materiales de construcción, donde nuestro límite de arena para lo que es grava de arena es 4.75 milímetros. Entonces, digamos que aquí estaríamos hablando por acá, que nosotros estamos hablando de una arena media. Para ustedes los ingenieros, la arena es inferior a 4.75 milímetros, y la grava es superior a 4.75 milímetros. Aquí nosotros tenemos una serie, un leve cambio en cuanto al tamaño arena. Los métodos de medida de tamaño del grano, pues dependiendo del tamaño voy a tener diferentes métodos, donde yo aquí tengo, por ejemplo, los bloques. Vamos a tener medidas directas. Las gravas, voy a trabajar un microscopio óptico o un tamizado. Las arenas, voy a tener una balanza de sedimentación o un óptico o un tamizado, mientras que los limos y las arcillas solamente voy a trabajarlos y poder trabajar en microscopios electrónicos. Forma, redondez y esfericidad. Comprende atributos que se refieren a la morfología de las partículas. Dentro de estas características, la redondez y la esfericidad puede ser fácilmente observada a simple vista o con ayuda de una lupa. Tenemos la redondez y angularidad, definiendo como el promedio de los radios de las curvaturas que generan sus aristas. La esfericidad determina la forma del grano con respecto a la proximidad de una esfera. Entonces tenemos este cuadro que es muy bonito para clasificar los granos de redondez, angularidad y esfericidad, donde obviamente estos son muy bien redondeados. Estos, a pesar de que son muy bien redondeados, también son prismáticos o subprismáticos. La redondez y la esfericidad son una medida de la distancia de transporte. Donde yo tengo formas angulares, tengo poco transporte, y formas redondeadas voy a tener mucho transporte. Esto, diapositiva, les va a ayudar a poder contestar esta pregunta de acá. Selección determina la distribución del tamaño del grano y se calcula por una carta de estimación visual de Petitjohn, muy bien seleccionado y pobremente seleccionado. Entonces tenemos muy bien seleccionado, moderadamente, pobremente, muy pobremente seleccionado. Porosidad, porcentaje de los espacios abiertos de la roca. Clastos, la porosidad azulito, el cemento y la matriz. Entonces, de la porosidad es el porcentaje de un cuerpo de sedimento o roca que consiste de espacios abiertos llamados poros. La porosidad determina la cantidad de agua que los sedimentos o rocas pueden contener. Este parámetro es muy importante para cuando hablemos de aguas subterráneas y es muy importante para, por ejemplo, en la parte de estudios de petróleo.
Madurez de los sedimentos. El concepto de madurez de un sedimento se refiere al grado de desarrollo que han alcanzado los procesos que han generado este sedimento y que conducen a su máxima expresión. Sedimentos estables que composicionalmente y texturalmente. Madurez mineralógica implica la retención de la roca de los minerales más estables, como lo vimos, hay unos más estables que otros. Y madurez textural presenta el grado de desarrollo que han alcanzado los procesos de transporte y sedimentación. Y esto está unido a la abundancia o escasez de matriz. Abundante en matriz, voy a tener madurez, un poco, una inmadurez. Una matriz escasa o ausente, voy a tener una madurez o una supermadurez. Esto también se ve muy bien en lo que es el tamaño y la selección en el ambiente donde se está depositando, donde se generó esto. Depósitos eólicos voy a tener una selección muy alta y poca matriz. Depósitos costeros, una angularidad, empiezan a ser un poco más angulosos. Un depósito fluvial de los ríos, hay una poca selección. Y coladas de barro voy a tener muy poca selección. Para la clasificación de las rocas detríticas holóctonas vamos a trabajar este tipo de cuadros donde vamos a tener, dependiendo de la textura, si vamos a tener un conglomerado, una arenisca, una lodolita. Esto es una clasificación textural de las detríticas o holóctonas. Este será nuestro ejercicio de control número 8, colocar a cada palabra en su lugar, granos minerales, fragmentos líticos, fragmentos de roca, matriz y cementante. Vamos a tener la otra clasificación que son las rocas no detríticas o autóctonas. Las rocas de precipitación química incluyen una gran variedad de tipos de rocas carbonatadas, el sílex y las evaporitas. Los sílex están compuestas de silicio. Y las rocas de precipitación biogeoquímica, que incluyen también una variedad de tipos de rocas carbonatadas, radiolaritas, que son las más importantes. De todas estas, las rocas carbonatadas son las más importantes y las que más varían, las que más se encuentran en los ambientes. Entonces tenemos la composición calcita, la textura y nombre de la roca, y la composición, por ejemplo, el cuarzo hecho de silicio va a tener rocas silíceas, el yeso, la halita, salgema, fragmentos vegetales alterados como la hulla. Origen de estos materiales disueltos. Algunos de los constituyentes solubles liberados por rocas durante esa meteorización van siendo transportados por el agua y pueden precipitarse. Esos materiales disueltos pueden contener iones, todos este tipo de iones que son los que me van a generar estas rocas químicas. Va a estar obviamente controlado por la acidez y el potencial reductor oxidante de la solución y una temperatura. Hay un aporte por la actividad biológica o los seres vivos o los organismos que van a aportar que se me generen este tipo de rocas. En este tenemos, por ejemplo, los orígenes de carbonato de calcio, las diatomeas y los radiolarios que van a aportar, estas diatomeas y los radiolarios van a aportar sílice. Y por ejemplo, la actividad bacteriana va a generar depósitos de hierro y nódulos de magnesio. Entonces vamos a hablar sobre las calcáreas. Están compuestas por materiales formados en su mayoría muy cerca de la cuenca de sedimentación. Los principales componentes son la calcita, carbonato de calcio, y la dolomita, que es un carbonato de calcio y de magnesio. Este es un ejemplo de un depósito de roca calcárea. Además van a tener granos. Ya no vamos a tener, son fósiles, intraclastos, que son fragmentos de sedimentos carbonatados, oides, son granos esféricos elipsoidales, peles o peloides, son granos o más o menos redondeados, hemicrita, productos fecales de animales comedores de fango, son los pellets, detritos no calcáreos. Vamos a tener matriz micrítica. La micrita es el sedimento carbonato de tamaño grano, de mayor de 5 micras, y el cemento calcáreo. De ahí diferentes tipos de clasificaciones de acuerdo al cemento calcáreo. Entonces vamos a verlos un poco más adelante. Entonces aquí tenemos una imagen donde tengo aquí la esparita, que será mi cemento calcáreo. Tenemos fragmentos, mi micrita, que será más pequeña que la esparita, los solitos, los fósiles, los intraclastos y demás. Vamos a hablar un poco de los fósiles. El concepto de fósil se refiere a partes de animales, plantas o cualquier impresión o trazo o vestigio morfológico dejado por organismos extintos.
La paleontología es la parte de la geología que estudia los fósiles. Entonces, que tenemos diferentes imágenes de diferentes fósiles. Proceso de fosilización conforma un acontecimiento, pues lo habitual es que los restos desaparezcan sin dejar rastro. La mayoría de los fósiles corresponden a partes más resistentes y duras de los organismos. Las partes blandas raramente se fosilizan. Entonces, muerte y camulación del cadáver, descomposición de las partes blandas, enterramiento y diagénesis, erosión y desenterramiento de estas rocas ya sedimentarias. La importancia. Los fósiles constituyen una de las herramientas más útiles para la geología, pues aportan dos clases de información, temporal y paleogeológica. Temporal, hay organismos que solamente se encontraron en un tiempo establecido, en un periodo concreto. Y además, estos nos va a decir el ambiente en el cual se estaba ese organismo. Por ejemplo, las estrellas de mar nos están diciendo que es un ambiente marino. Aquí tenemos los fósiles marcadores a lo largo del tiempo, las líneas gruesas, periodos durante los cuales son abundantes, y las líneas discontinuas, como acá, periodos durante los cuales son escasos los fósiles, donde tenemos unas épocas geológicas. Esto lo voy a ampliar, donde voy a tener aquí las diferentes épocas geológicas, el precámbrico. De ahí se salta un poco a tener un zoom de la era de esta línea del tiempo. Vamos a tener el fanerozoico, el paleozoico, mesozoico y el cenozoico. Se salta a esta, vamos a tener el terciario, paleógeno y neógeno, hasta tener el cuaternario. Entonces tenemos, no lo voy a escribir mucho, los dejo ahí para que a su lectura, donde tengo, por ejemplo, el periodo cámbrico, a una de 570 a 510 millones de años, abundante los trilobites, se está formando la Gondwana, que será el primer supercontinente. El periodo ordovícico, 510 a 439 millones de años. El predecesor del océano Atlántico, empiezan a aparecer los primeros peces. Los trilobites siguen siendo pues abundantes. Periodo silúrico, 439 a 48 millones de años. La vida se aventuró en tierra abajo, formando las primeras plantas simples, que serían helechos. Los trilobites van disminuyendo y la atmósfera va alcanzando un contenido de oxígeno especial del 25-21% en la actualidad. El periodo devónico, la edad de los peces, la abundancia de los fósiles. En las zonas de la Tierra se ven muchos helechos gigantes. El periodo carbonífero. Los climas son húmedos, los anfibios se extendieron y dieron nacimiento a los reptiles, primeros invertebrados que viven sobre la Tierra. Eso pasó en el carbonífero. El periodo pérmico, se unieron la Pangea, primeros bosques formadores de carbón. Los trilobites, muchos peces corales desaparecieron cuando terminó el Paleozoico. Aquí hubo una gran extinción. Periodo Triásico, de 245 a 208 millones de años. El principio de la era mesozoica quedó marcado por la reaparición de la Gondwana, cuando Pangea se dividió en los supercontinentes del norte de la Eurasia y el sur Gondwana. Las formas de vida cambiaron considerablemente de esta era, conocida como la edad de los reptiles, y además aparecieron los primeros mamíferos. Mamíferos que eran pues escasos y eran débiles frente a los grandes reptiles. El periodo Jurásico, los dinosaurios pues colonizan la Tierra, aparecen los primeros pájaros primitivos, y por ejemplo están los plesiosaurios y los ictiosaurios. Nosotros tenemos buenos vestigios de plesiosaurios. El periodo Cretácico, el esplendor de los dinosaurios. Y aquí al final del periodo Cretácico hay una extinción. Hay diferentes teorías de esa extinción, ¿no? Ya viene el periodo terciario, 65 a 1.64 millones de años, donde se han roto lo que es América del Norte, Europa. Al final del periodo se unió América del Norte y América del Sur. Durante el Cenozoico, las formas de vida de la Tierra y del mar se hicieron más parecidas a las actuales. El Paleoceno es inmediatamente posterior. Entonces tenemos el Paleoceno y el Eoceno. Después de esa extinción, el límite Cretáceo-Terciario, que marca esa desaparición de los dinosaurios. En el Eoceno se generan nuevos grupos de mamíferos.
como pequeños caballos actuales, rinocerontes, tupieres, rumiantes, ballenas y ancestros de los elefantes. Aquí hay una imagen de ese límite Cretáceo-Terciario. Fósiles, el Oligoceno, el Mioceno. Aquí aparece en el Mioceno el megalodón, donde ya se encuentran estos tiburones muy parecidos al actual. En el Plioceno estarían ya los primeros humanos, los australopitecos y grandes mamíferos, mastodonte. La época del Cuaternario, capas de hielos donde ocurren las eras glaciares. Aparece obviamente, se desarrolla el Homo sapiens. Y pues finalmente tenemos nuestras líneas geológicas, nuestras épocas geológicas, hasta llegar a la actualidad donde estamos nosotros haciendo un vestigio geológico y que va a quedar representado en la Tierra. Vamos a ver otra vez con nuestras rocas calcáreas, donde aquí hay diferentes tipos de clasificación. Tenemos la clasificación de Folk, donde aquí tenemos, dependiendo de las proporciones relativas de los constituyentes entre granos, matriz micrítica y cemento esparítico. Hace diferencia entre elementos aloquímicos y ortoquímicos. Aloquímicos es fuera de la cuenca, ortoquímicos dentro de la cuenca. Tenemos esta otra que es la clasificación de Dunham, que es la que vamos a usar en el laboratorio, donde tenemos soportados por matriz y grano soportado, Moonstone, Waxstone, Paxton, Greystone y Moonstone. Hay otra clasificación, micrita es micrita fosilífera, donde hay algo de modificaciones a nivel textural. Vamos a hablar de las rocas silíceas, que es otro tipo de roca no detrítica. Son aquellas que, como su nombre indica, contienen sílice. Su origen es por precipitación, y estas tenemos el sílex, la calcedonia y el agata, el jaspe y el ópalo. Tenemos las rocas fosfatadas, son aquellas que están formadas por fosfatos, especialmente por fosfato de calcio, y presentan colores desde blanco, gris, azulado, verde y negro. Su origen es orgánico. Tenemos las rocas ferruginosas. Las rocas son aquellas que contienen entre el 3 y el 10% de óxidos de hierro y compuestos de hierro en su matriz, de color rojo oscuro a verde. Entonces tenemos depósitos en pantanos, concreciones y nulos en países templados y fríos, hierro crisolítico, lateritas, hierro dolítico y cuarcitas ferríferas. Aquí tenemos los depósitos de hierro en Colombia, muchos asociados a lo que es el depósito del Paz del Río, para generar pues esta unión de siderúrgica. Rocas evaporíticas, precipitación química, donde ese agente geológico llegaba a la sal, se evaporó el agua y quedó precipitándose la sal. Tenemos el yeso o la anhidrita, que es uno de los materiales de construcción usados. Aquí tenemos un depósito de yeso en la zona de Chicamocha, en Río Sogamoso, donde tenemos la formación Rosa Blanca, que es una mina de yeso. Aquí tenemos un mapa geológico donde la formación Rosa Blanca está representado por esta sigla KBEH. Y aquí tenemos la formación Rosa Blanca y aquí tenemos, sobre la entrada, aquí minerales, mina de yeso. Tenemos las rocas evaporíticas como la halita, la silvina y la canelita. La halita es el cloruro de sodio, la sal. De esto tenemos nuestra mina de sal en Zipaquirá, donde tenemos aquí está Zipaquirá, aquí estaría el depósito asociado a la mina de sal, la unidad KCR, para acumulación superficiales derivada de sedimentos saliníferos que forman masas arcillosas negras, margosas, piritíferas con fragmentos de sillolitas negras. Aquí está nuestra mina de sal de Zipaquirá. También tenemos una salina en Manaure, Guajira. Tenemos el carbón, que es otro tipo de roca no detrítica, compuesto en materia orgánica, su producto final derivado del enterramiento de grandes cantidades de materia vegetal durante miles de años. Vamos a tener estructuras vegetales como hojas, cortezas y maderas que han experimentado una alteración química. Entonces, tenemos el carbón, principalmente en ambientes pantanosos, donde empezamos a tener una turba, que es una materia vegetal que se empieza a descomponer en ambientes de muy poco oxígeno. De esto genera que generemos un humo y poca energía. Lignito, donde ya hay un poco de enterramiento y compactación. Marrón, energía moderada. Después tenemos la hulla,
si se aumenta ese enterramiento, que será un tipo de carbón, y finalmente tenemos el antracita, si ha sido algo de metamorfismo. La clasificación general de los carbones según la CTM de 388, tenemos el lignito, la turba, el subbituminoso, el bituminoso y la antracita, dependiendo del poder calorífico del material volátil y el carbono fijo. Esto es importante, pues tenemos diferentes, dependiendo de ese poder calorífico, vamos a tener un contenido de carbono con un contenido de energía y donde está una reserva mundial y los usos en que se utiliza dependiendo de ese poder calorífico. Donde tenemos que, por ejemplo, la antracita, que debería tener un poder calorífico superior, el 1% solamente se encuentra a nivel mundial. El bituminoso, donde tenemos el térmico y el metalúrgico, generación de potencia industrial cementera, y la siderúrgica. El subbituminoso y lignito, generación de poca potencia, estos son carbonos de bajo rango y estos son carbones duros. Tenemos aquí otra clasificación dependiendo del material volátil y el poder calorífico. Y esto es importante, aquí tenemos nuestras zonas carboníferas en Colombia, aquí está la mina de Cerrejón de la Guajira, donde tenemos que es un tipo de carbón bituminoso alto en volátiles A, B y C, poder calorífico entre 11.586 BTU sobre libras, un contenido de cenizas, un material volátil y un azufre. Calidad del yacimiento de región media en términos de poder calorífico llega hasta 12.000. Es exportado a Europa, el 100% es exportado a esa producción, a Europa el 43%, Mediterráneo el 29%, Centro y Suramérica el 17%, Norteamérica o Estados Unidos el 8%, Asia el 3%. Finalmente, para resumen, tenemos las rocas detríticas, predominan partículas de origen inorgánico, donde tenemos, dependiendo del tamaño de los conglomerados, la brecha, la arenisca o las limolitas y las arcillolitas, y las rocas de precipitación química formadas por acciones de seres, las calizas, las evaporitas, donde tenemos el arita del yeso, y las de color oscuro negro, turba, lignito, hulla o antracita. Finalmente estaría el ejercicio de control número 9, colocar cada elemento en su caja. Entonces a cada una de aquí van a colocar a quien le corresponde, el nombre que le corresponde y la descripción que le corresponde. Y con esto terminamos nuestra clase magistral del tema número 4.